castillo de Alcalá de Guadaira, en dicha población, perteneciente a Sevilla, está en el extremo oeste de la ciudad, acotado por el meandro del río Guadaira. Se trata de un extenso complejo fortificado que se ubica en el centro del castillo y comprende distintos espacios que, de oeste a este, son el castillo propiamente dicho, el recinto amurallado de la antigua villa medieval, la alcazaba de la Torre Mocha y las Corachas. Se ubica en el extremo oeste del conjunto y hasta él se llega a través de una explanada de la desaparecida villa medieval. Presenta por el exterior una barbacana parcialmente destruida en su flanco norte y estructuralmente está formada por un total de 11 torres con sus trozos de muralla. Y en él se distinguen 3 recintos interiores independientes entre sí y bien diferenciados. El primer recinto es el denominado Patio de la Sisma. Se ubica al sur, junto al segundo recinto o Patio de los Silos, con el que se comunica a través de un paso en recodo, y está delimitado por 6 torres, 3 de las cuales forman también parte del segundo recinto. En este segundo recinto, delimitado por 7 torres, además de los propios silos, contiene restos de distintas estructuras, escaleras de acceso al adarve, restos de cuadras, cocinas, hoy parcialmente enclavadas. Finalmente, en el tercer recinto más pequeño y situado más al oeste, delimitado por 3 torres, una de ellas, la del homenaje, se encuentra ocupado por distintas construcciones residenciales de cierto carácter palaciego y su acceso era posible tras pasar el foso previo desde el Patio de los Silos. El conjunto fortificado es el resultado de un continuo proceso de superposiciones y transformaciones de estructuras militares y domésticas que comenzarían con un primer asentamiento ibérico. Durante la época islámica se puede distinguir en el castillo al menos 2 grandes periodos, siendo posible suponer, por muchas reservas, la existencia de una fortificación en torno al siglo IX, aunque no han aparecido restos arqueológicos ni datos cronológicos. Por el contrario, no hay duda en cuanto a la fecha en torno a la segunda mitad del siglo XII y primer tercio del siglo XIII de la fortificación generalizada de Alcalá, en concreto en los años 1162 y 1172, asociado con Abu Yaqub Yusuf. Se creen que pueden corresponder a periodos de obras significativas. Desde mediados del siglo XIII y hasta principios del siglo XIV, la fortificación toma su forma definitiva, apoyada en la construcción y trazado anteriores, almohades básicamente, siendo el castillo durante ese tiempo el baluarte defensivo de Sevilla en la frontera con el Reino de Granada. Según los datos más fiables, el núcleo de la obra actual del castillo se construiría desde el año de la Reconquista de Alcalá, 1246, hasta mediados del siglo XIV. Tras algunas intervenciones para refuerzo y reparaciones, el último gran proceso de mejora del sistema defensivo del conjunto alcalareño llega en 1471 y 1477, correspondiente a la etapa en la que es ocupado por Rodrigo Ponce de León y Núñez, marqués de Cádiz, que lo convierte en su base de operaciones contra las poblaciones de Sevilla y Jerez. A partir de este último año, el recinto fortificado va deteriorándose progresivamente, al perder su función defensiva, siendo escasas las transformaciones que se llevan a cabo sobre sus muros y torres desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Ya con el paso del tiempo, el espacio ocupado por la desaparecida villa medieval, encerrado en su muralla, se encuentra muy modificado en su parte más elevada, como consecuencia de los distintos rellenos, explanaciones y aterramientos efectuados hacia la mitad del siglo XX, cuando se llevó a este cerro del castillo de la Feria de Alcalá. Entre el castillo y la Torre Mocha se levanta la muralla y en algunos casos los antemuros que delimitan la explanada de lo que fue la antigua villa medieval de Alcalá. En este tramo existen 2 torres, una de ellas ocupada por un centro de transformación. La zona más oriental de este recinto, próximo a la Torre Mocha, cuenta con estructuras murarias más complejas, entre las que es posible distinguir la rampa que desde los jardines de la Villa San José llega hasta el recinto fortificado. En el entorno de la torre pueden verse unos primeros tramos de muro que corresponden a la barbacana dispuesta frente a ella, a la que hoy se adosa la propia villa, con un tramo que acaba en el torreón que flanqueaba el paso de la Puerta de Santa María. Sobre el tramo de muralla entre la Puerta de Santa María y el torreón, de donde arranca el lienzo, que baja hasta la Arquilla de San Miguel,
no hay datos de la existencia de Barbacana, aunque aquí la topografía original y sus modificaciones serían suficiente defensa. En este tramo hay dos torres, desde una de las cuales parte el muro y la barbacana hasta la puerta de San Miguel, donde se localizan dos torres más que formarían parte de la estructura de acceso en el recodo al interior de la explanada de la villa. Desde esa misma torre parte la coracha de San Miguel hacia el sur, incluyendo en su trazado al arquillo de San Miguel, que da continuidad a la calle del mismo nombre y acaba en la puerta de San Juan de San Fernando, desde donde salían los lienzos de la cerca del río, ciñéndose a su cauce y englobando en su interior el arrabal de San Miguel.